Bendito eres, Señor. Gloria a Jesús. El tema, hermanos, de este estudio, porque es un estudio, es restauración como medio de santificación. Sí, vamos a ver, nos vamos a basar en el libro de Nehemías, en el libro de Nehemías 13, en todo el capítulo 13. Voy a tratar de sintetizarlo, no lo quise leer, pero brevemente les voy a explicar de qué nos habla Nehemías 13, ¿verdad? Nosotros sabemos quién era Nehemías. ¿Quién sabe quién era Nehemías? Levante su mano. ¿A qué se dedicaba Nehemías? ¿No se acuerdan a qué se dedicaba Nehemías? Le encantaba tomar. Le encantaba tomar vino. Déjeme decirle por qué. Porque él era el copero del rey Artajerjes. ¿Sí? ¿Qué hacía un copero? Pues era el que probaba primero el vino que le llevaban al rey. Si tenía veneno, si tenía algo malo, él lo probaba y pues se moría, ya el rey no lo tomaba, ¿verdad? Y si no, él lo probaba y decía, está bueno, aquí está. Era su copero. Entonces me imagino que tomaba bastante, pero no, ¿verdad? Bueno, entonces Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Pero ¿saben una cosa? Él reconoció que Dios le había asignado una tarea. Él se dio cuenta que él tenía una labor que hacer, que él tenía un trabajo que Dios le había encomendado. Y esta era reconstruir la ciudad de Jerusalén. Porque la ciudad de Jerusalén había sido destruida, y no solamente físicamente, válgame la redundancia, ¿verdad? No solamente cayeron los muros, también la vida espiritual de las personas había decaído. Todo estaba en ruinas, hablando de lo físico y hablando de lo espiritual. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Nehemías se empeñó en realizar varias reformas en el pueblo para la restauración espiritual. Si gustan pueden ir leyendo Nehemías 13, o si ustedes quieren lo leen en su casa, ¿ok? Pero en eso es lo que me voy a basar. El objetivo de esta lección es analizar los pasos dados para la restauración de Israel. También saber que la restauración muchas veces requiere de dolor, de llanto, de tristeza, de amargura, ¿sí? Y por consiguiente disponernos a desechar el mal aunque nos duela. En este texto nos estamos basando. La noche estaba avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. Aún, hermanos, en este tiempo, muchos de nosotros que tenemos 50 años en el evangelio, 30, 40, lo que ustedes quieran, todavía tenemos obras de la carne, todavía manejamos tinieblas en nuestra vida. Y dice que la noche está avanzada. ¿Qué quiere decir que la noche está avanzada? Que Cristo ya viene. Entonces tenemos que desechar como estamos viviendo que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque si el Señor viene, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar, hermanos. Y no importa, no va a haber excusa delante del Señor. Tú le puedes decir, pero yo era el pastor de la iglesia, pero yo era el líder de la alabanza, pero yo era la maestra, pero yo era el predicador. Señor, yo tenía 40 años en el evangelio. Lo siento, apártate de mí, hacedor de maldad, te va a decir. No te engañes, no nos engañemos. Haz un análisis, haz una introspección, ve cómo está tu condición y tu vida. ¿Sí? Es lo que vamos en esta lección, es lo que vamos a estar viendo. Y vamos a ver como primer punto que es necesario empezar con la limpieza espiritual. Necesitamos ser limpiados espiritualmente. Fíjese bien que cuando Nehemías empezó a limpiar Jerusalén, lo primero que hizo fue no dejar entrar jamás a la congregación de Dios, a los moabitas y a los amonitas. ¿Por qué no los dejó entrar a la congregación? ¿Saben por qué? Porque cuando llegó el pueblo de Israel, en vez de haberlos recibido a estos amonitas y moabitas, al pueblo de Israel con pan y con vino, ¿saben qué hicieron ellos? Le pagaron a Balaam para que los maldijera.
Y eso le enojó bastante a Dios, le molestó sumamente. Dice que Eliasib, ¿quién era Eliasib? Eliasib era un sumo sacerdote, era el sumo sacerdote en los tiempos de Nehemías. Se supone que Eliasib era un sacerdote de Dios, de Jehová de los ejércitos. Pero ¿saben una cosa? Se puso a emparentar, a hacer alianzas con Tobías. ¿Quién era Tobías? Tobías era una amonita, ¿sí? Era un pecador, era un hijo del diablo. Y este sacerdote dijo, pues aquí vamos a hacer familia. Y mira, para que veas qué tan buena está o qué tan buena quiero que sea mi relación contigo, aquí en el atrio, ¿verdad? Donde era la casa de Dios, dijo, te voy a edificar unos cuartos, una casa. Y voy a sacar todo el aceite, todo el vino, voy a sacar el incienso, voy a sacar todos los utensilios y tú mete tus muebles, mete tu cama, mete lo que tú quieras. Fíjense nada más qué osado Eliasib el sacar todo lo del templo y decirle a Tobías, aquí acomódate, haz lo que quieras, déjame quitar los utensilios. Imagínense cómo estaba el Señor de enojado, cómo estaba Dios de molesto. Dice que Nehemías, cuando se enteró de esto, se enojó tanto que llegó y agarró y arrojó todos los muebles de la casa de Tobías fuera del atrio. Vámonos, empezó a hacer aventadero. Estaba muy enojado. El celo de Dios estaba con Nehemías. ¿Cómo es posible? Sí, que Eliasib, que es el sacerdote de aquí, haya permitido que se corrompiera. Y empezó a hacer aventadero de cosas y vámonos, sacó todo, órale. Y ayúdenme, mandó llamar a la gente que él más confiaba y les dijo, sáquenme todo, que no quede nada. Y les dijo también a ellos, quiero que me regresen a la cámara, al cuarto, como ustedes le quieran llamar, todos los utensilios de la casa de Jehová. Tráiganme el diezmo, que el diezmo de las primicias, que era con lo que se alimentaban los sacerdotes y los levitas. Y dijo, tráiganme todo. Quiero que esto se vuelva a levantar, que se vuelva a reedificar. Vamos a limpiar espiritualmente la casa de Dios. Y comenzaron a traer todo, empezaron a hacer limpiezas. Las ofrendas de todo el pueblo comenzaron a llegar a la casa de Dios, ¿verdad? Nehemías se dio cuenta que los levitas y cantores pues se habían ido de ahí. Los que se dedicaban al altar, a la alabanza, a la administración del templo, se habían ido. ¿Por qué se fueron? Bueno, porque los mayores que ellos ya no les daban alimento, ya no les daban provisiones. Los sacerdotes y los levitas ya no tenían cómo mantenerse, porque lo que les tocaba a ellos ya no se los daban. Y les dijo, hey, regrésense, los voy a poner a cada uno en su lugar y les voy a volver a dar el alimento, la comida, la provisión que necesitan. Entonces, Nehemías llegó haciendo una reforma tremenda. Recordemos que primeramente espiritual. Nehemías vio cómo algunos pisaban la uva, fíjese bien, y que acarreaban haces. ¿Qué significan haces? Montones, manojos. Y cargaban asnos con vino, uvas e higos en el día de reposo. Y los amonestó acerca del día que vendían las provisiones. Este era otro pecado, esta era otra situación que Nehemías estaba dando cuenta. Que el día del reposo, que en aquel tiempo, en los tiempos de la Biblia, era el sábado, se dio cuenta que lo usaban para vender, para comprar, para hacer cuanto trabajo se les antojaba. Y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo? Si este es el día de Jehová, es día de descanso, solamente debemos estar adorando y sirviendo al Señor. Y dijo, ¿saben qué? Cierran las puertas de la ciudad y ya no va a entrar nadie a vender y no va a salir nadie a comprar. ¿Se acomodan o la ira de Dios va a caer? ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén, aleluya. Ya me estoy quedando ronca. Bueno,
Nehemías estaba muy enojado por todo el desorden que estaba viendo y los reprendió y les dijo que estaban profanando el día de reposo y que estaban añadiendo ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Mandó a los levitas que se purificaran. Les dijo a todos los levitas: van y se purifican, porque al haber dejado su lugar de trabajo, obviamente se empezaron a contaminar. Uno que otro, como Sadoc, se mantuvo firme y fiel, aunque ya no estaba en el templo, pero él se mantuvo fiel. Pero los demás les dijo: órale, vámonos a bañarse, a limpiarse. Y dice que el primer medio de limpieza, ¿saben ustedes cuál es? Levante su mano el que sepa cuál es el primer medio de limpieza espiritual. No es el agua y el jabón. Estamos hablando de limpieza espiritual. ¿Sí saben cuál es? Es algo que ustedes hacen siempre. La palabra. Es la palabra. Ese es el primer medio de limpieza y purificación. Fíjense, dice Nehemías 13:1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo. Dice que esta no fue una lectura rutinaria como la que se realizaba, ¿verdad?, como parte de un ritual en el templo. Se hizo una convocatoria para que el pueblo asistiera a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? El próximo viernes, si Dios lo permite, sábado y domingo, es el campamento de jóvenes. Pero previo a esto, ¿qué se ha hecho? Se han publicado, se han hecho flyers, ¿verdad? Para que haya la mayor audiencia que se pueda de jóvenes, de adolescentes en el campamento. Cuando tú quieres hacer un evento, ¿qué haces? Bueno, pues lo promueves con tiempo. Das la información, que se riegue, mándalo a tus historias, en el WhatsApp, en el Face, comparte para que sea el mayor número de personas. Pues esto mismo hizo, ¿verdad, Nehemías? Él no mandaba WhatsApps, ni correos, ni nada de eso, ¿verdad? Pero ahí antes se dice que había atalayas, voceros, que eran los que gritaban, los que hablaban y publicaban. Entonces a esos atalayas se les mandó a decirle al pueblo que iba a haber una reunión donde se iba a leer la Biblia. Y el pueblo empezó a asistir a esa reunión. Dice que cerró las puertas y les empezó a leer Nehemías la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios es el primer medio de purificación. Aleluya. En esta palabra, ¿verdad?, cuando Nehemías comenzó a leer estos versículos de la Biblia, o mejor dicho, de la ley, porque no estaba toda la Biblia completa, que cuando el pueblo estaba oyendo la palabra de Dios, comenzaban a humillarse, lamentar y llorar, porque se daban cuenta que ellos habían hecho lo malo delante de Dios y se arrepintieron de sus malas obras. La palabra de Dios les estaba llegando, los estaba confrontando, les estaba mostrando su condición, y ellos empezaron a llorar. ¿Por qué? Porque se daban cuenta todo lo malo que habían hecho ante los ojos de Jehová, y no solamente se estaban dando cuenta de su condición, sino que se estaban dando cuenta también el castigo que iban a tener por haberse alejado de Dios, por haber profanado el templo, por haber hecho lo malo delante de Jehová de los ejércitos, y les dolía en su alma. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poder? Tiene poder. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en Jeremías 23:29: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mateo 22:29 dice Jesús: erráis ignorando las escrituras. Como lo hemos dicho antes, como se ha dicho siempre, la palabra de Dios te sana, te salva, te redarguye, te transforma, te libera, te conforta, te llena, te reprende. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros estemos acostumbrados a leer la palabra de Dios, y no solo leerla, estudiarla. Miren, y si le hablo, le digo esto, es
con conocimiento de causa. Y si se lo digo es porque ya lo viví. El diablo trata de engañarte con tus mismas armas. Con tus mismas armas te engaña. Pero tú debes de ser más inteligente. Pedirle al Señor conocimiento, sabiduría, inteligencia para saber qué es lo que te está apartando de la voluntad de Dios. A veces nosotros creemos, y sobre todo cuando estamos en una etapa más joven, nos la pasamos todo el día escuchando cantos y alabanzas y ensayando y cantando y cantos y cantos y cantos y puro canto. Y cante no la pasamos. Y todo el día traemos cantos. Eso es bueno, ¿verdad? Es parte de nuestro deber como cristianos. Pero le voy a decir una cosa. Satanás te dice, ay, quédate escuchando cantos. Pero ¿en qué momento ponemos una predicación? ¿En qué momento te vas al Face y agarras un predicador? ¿En qué momento te regresas al domingo pasado de tu iglesia y pones la misma predicación que ya predicó la hermana Minerva, la hermana Yesenia, el hermano Israel, el hermano Elías, el hermano que usted quiera? ¿Cuándo lo vuelve a poner para seguir recordando y retroalimentándose? ¿Verdad que no hacemos eso? La palabra de Dios la escuchamos cada domingo aquí, cada miércoles aquí, pero los cantos toda la semana. Y dormimos con cantos, se lo digo porque yo para dormirme pongo 5 o 6 horas de alabanza. Y bueno, en el primero me quedo dormida. Sabrá Dios a qué hora se me apagará el teléfono. No es que esté mal, pero es que uno debe de tener un equilibrio en su vida. Tenemos que tener equilibrio. Llénese de la palabra de Dios para cuando llegue el tiempo de la angustia, de la tormenta, de la enfermedad, sepa cómo pelear, para que se aprenda la palabra. Acuérdese que la palabra de Dios es una espada de 2 filos. ¿Cómo va a pelear si no tiene palabra, si no conoce palabra, si no escucha predicaciones? Esto no es para los grandes nada más, esto no es para los ancianos, no es para los casados, es para todos, hermanos. Cualquier edad, cualquier etapa de la vida, tenemos que estar empapados, tenemos que estar llenos de Biblia, de palabra de Dios, porque es con lo que tú vas a vencer a Satanás, es con lo que tú vas a ser prosperado, es con lo que tú vas a ser sanado. Aleluya. Gloria a Jesús. Continuamos. Aleluya. Muchos de los errores que están destruyendo la vida espiritual y la comunión con Dios se debe a la ignorancia de la gente acerca de lo que dice la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En el Salmo 119, 9 al 11, ¿verdad? Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará Minerva su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará Pili su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué vamos a limpiar nuestro camino? Guardando. Y guardar es un verbo pasivo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Guardar no es agarrar como el teléfono y meterlo a la bolsa y ahí se queda y no sabemos nada. En el idioma bíblico, guardar es accionar, es cumplir, es hacer. Eso es en el idioma bíblico, guardar. Aleluya. El éxito, ¿verdad?, de ellos estuvo cuando los judíos oyeron lo que la ley decía. Inmediatamente actuaron para corregir su error. Aleluya. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Sí? ¿Por qué tropezamos tanto en la vida? ¿Por qué caemos? ¿Por qué cometemos tantos errores? ¿Sabe por qué? Porque andamos sin luz. Si tenemos la palabra, dice que es una luz
en nuestro camino. Y la luz que hace en el camino, si es de noche, te alumbra por donde debes a caminar. Si hay un hoyo, no te vas a caer porque está la luz. Si hay una piedra, no te vas a tropezar. Pero si tú no te dejas guiar por la palabra de Dios, que es la luz, vas a caer. Y cada rato vas a caerte, ¿eh? Cada rato vas a caerte. Aleluya, gloria a Dios. Bendito eres, Señor. A veces decimos, ¿verdad? ¿Por qué no me va bien en la vida? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué hay tanta derrota en mi vida? La respuesta es porque no guardamos la palabra de Dios, porque no hacemos lo que la Biblia nos manda. Oseas 4:6, fíjese lo que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se da cuenta? Mira, hermano, esto es bien fácil, esto es bien sencillo. Si usted no quiere palabra de Dios, pues ni quien lo obligue, ¿verdad? Porque Dios no obliga. Pero después no se ande quejando ni lamentando porque le va mal. Dice el Señor: tú no quieres nada de mí, ok, yo te voy a desechar. Yo te voy a desechar. Y eso lo dice Oseas 4:6. La palabra de Dios es dura, hermanos. Dice la Biblia que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No pienses que en Dios va a ser puro cariñito y puro amorcito y todo bien y nada te va a pasar y todo prosperidad y felicidad. No, hermano. La palabra de Dios duele, quebranta, quema, te confronta. Entonces aguántese si anda mal, porque usted lo quiere. Aguántese. Gloria a Jesús. Bendito eres, Señor. ¿Sabe lo que es un sacerdocio? ¿Sabe lo que es sacerdocio? ¿No? Ok, sacerdocio significa cargo, poder y autoridad o ministerio. ¿Sí? Si nosotros no queremos la palabra de Dios, si nosotros no queremos el sacerdocio que Dios nos dio, ¿verdad? Se nos va a ser quitado. Aleluya. Siguiente punto: la limpieza debe de empezar a nivel liderazgo. Fíjense que cuando estaba leyendo esto, que la limpieza debe comenzar a nivel liderazgo, dije, ¿por qué no le cambié el tema a mi estudio y mejor le pongo sin censura? ¿Por qué sin censura? Porque aquí el Señor nos va a hablar fuertemente, hermanos. Aquí no va a haber palabras bonitas, ¿verdad? Aquí las cosas como son y como van, y agárrelas si le tocan. Si son para usted, agárrelas. Dice, el segundo paso de limpieza fue a nivel liderazgo. Primera de Pedro 4:17 dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Se da cuenta? En Nehemías vemos cómo Eliasib había emparentado con Tobías. Nehemías sacó todo, ya sabemos, de los muebles de Tobías, ¿verdad? Porque estaba muy enojado. Aventó todo, empezó por tirar todo lo que había hecho Eliasib, este sacerdote. Fíjese bien, muchas veces se quiere obligar al pueblo, fíjese bien, a la gente común, a la gente que no tiene ministerio, a la gente que está en banca, a los nuevos convertidos. Muchas veces se les quiere obligar a que hagan lo que dice la palabra de Dios y que se comporten y que vivan como cristianos fieles, espirituales y sinceros. Pero los líderes, los que somos líderes, hermano, no sé cómo sigilosamente nos escabuimos para no hacer lo que dice la palabra de Dios, pero sí queremos que lo haga el otro. Pero el líder vive como quiere y hace lo que quiere. Gloria a Jesús, ¿verdad? A veces el líder se sale con la suya y evade lo que le conviene. Fíjese bien, el favoritismo y abuso de autoridad son males que Dios aborrece. Hay momentos en que nosotros le decimos al inconverso o al nuevo creyente: no hagas esto, no hagas aquello, pero nosotros bien que lo hacemos y en escondidas. Aleluya, ¿verdad? Nos desesperamos porque el pueblo no entiende, porque no viene a la iglesia,
¿verdad? Y decimos, este hermano nunca viene, es un faltista. Pero a ti, ¿de qué te sirve venir, líder? Si mira cómo vives, si mira cómo andas. A ver, ¿de qué te sirve? ¿Cómo te vas a ir al infierno? Y peor, dice que va a ser el castigo para uno que tiene conocimiento que para aquel que no la tiene. Entonces, ¿por qué exiges? ¿Por qué pides? ¿Por qué criticas lo que tu líder no haces? El juicio va a empezar primeramente por la casa, por las cabezas, por los líderes. Gloria a Jesús, aleluya, ¿verdad? Amén, amén. Vamos a seguir. Gloria a Jesús. Dice que Nehemías limpió la casa porque sabía que no puede haber restauración sin limpieza, y la limpieza debe comenzar con los que están al frente de la obra. O sea, hermano, que no se extrañe, ¿verdad? Cuando le llegue la lucha y la prueba al pastor, al líder de alabanza, al líder de maestros, al líder de los jóvenes, de las damas, al diácono. Con ellos va a empezar la limpieza, va a empezar la cortadera de cabezas. Recordemos, ¿verdad?, también que un niño aprende más por lo que ve que por lo que le dicen. Siempre hablamos más fuerte con nuestro testimonio que con nuestras palabras. Entonces no le exijas al pequeño lo que tú no haces. Límpiate tú primero, corrígete tú primero, ¿sí? Queremos que el hermano de la banca vaya y ore por el enfermo. No, ve tú, líder, a ti te corresponde primeramente. ¿Por qué le das ese cargo a otro? ¿Por qué se lo pasas? Tú, pastor, eres el que tienes que estar yendo a visitar el enfermo. ¿Por qué le das el lugar a un miembro de la iglesia si tú eres el responsable? ¿Por qué quieres que los hermanos vengan todos los lunes a orar si tú, líder, no estás aquí orando toda la hora que se debe, poniendo el ejemplo? ¿Por qué tu pastor criticas que no vino, que sí vino, que esto? Ponte a orar. Aleluya, gloria a Dios. Yo sé que no es el caso de aquí, es para las iglesias que nos están viendo en línea. No es este el caso. Entonces, ¿verdad? Es tu responsabilidad, no se la estés pasando a nadie. Al final de cuentas Dios te va a decir, hey, ¿cómo trabajaste? Dejaste al pequeñito que fuera y hiciera toda la chambota que a ti te tocaba. ¿Sí? Aleluya, gloria a Jesús. Por eso le digo, hermano, que este mensaje se debió haber llamado sin censura. La santidad, ya para terminar, tiene que ver con la mayordomía. ¿Sí sabe lo que es la mayordomía? ¿Tiene una idea? ¿Verdad que sí? Bueno, la mayordomía cristiana son quehaceres básicos y fundamentales de la iglesia. Eso es la mayordomía. Primera de Corintios 4, 1 y 2 dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y este es el tercer punto para la restauración del pueblo. Fue la corrección de las anomalías que había en el aspecto administrativo en el templo. Fíjese bien que Nehemías dice que los levitas y los cantores se habían ido a sus casas porque no les habían dado las porciones que les tocaban. El abuso de los principales sacerdotes, quienes se adueñaban de todos los recursos de la casa de Dios, dice, dejando a los que realmente hacían el trabajo, ¿verdad?, sin su paga. Malaquías 3:10 dice: trae los diezmos y las ofrendas y hay alimento en mi casa. Una de la mayordomía cristiana que se debe de hacer es diezmar, hermanos. Se debe de diezmar, es parte de la santificación del pueblo. A ver, ¿y qué tiene que ver eso de que si yo diezmo voy a ser santificado? Pues sí, bien sencillo, porque si no diezmas, estás robando a Dios, y si robas eres un ratero, y los rateros no heredarán el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Entonces, hermano, tienes que diezmar.
O sea, no es si tú quieres, es que si ya le entraste a esto de ser cristiano, hay requisitos que debes de cumplir. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando entras a un trabajo? Estos son los requisitos. Si los vas a hacer, te quedas en el trabajo. Si no vas a cumplir con estos requisitos, chao, bye. Lo mismo es aquí, hermano. Tienes que diezmar. Y sácate eso de tu mente. Ay, quién sabe para qué lo querrá el pastor, a lo mejor para hacer su casa, para lo que sea. A ti que no te importe, tú cumple. Y si fuera ese el caso de que el pastor esté haciendo su casa, quiere que le diga algo, hermano. Los diezmos son para los pastores. Puede hacer con su dinero lo que quiera. ¿Y las ofrendas para qué son? Para pagar la luz, el agua, el gas de la iglesia, comprar sillas, pintar, lo que sea. Pero exclusivamente los diezmos son para los pastores. Nosotros lo vemos con Nehemías. ¿Qué pasó con los sacerdotes? Les estaban robando y ya no les quisieron dar sus provisiones. Y el Señor se enojó y les dijo: vénganse, regrésense a la iglesia, yo les voy a entregar su paga. Entonces, hermano, no se preocupe, ¿a dónde va su dinero? Preocúpese con quedar bien con Dios. Preocúpese en dar lo que le corresponde para que el Señor le bendiga a usted. ¿Sí? Hoy es día nuevo para que usted renueve votos con Dios. Y si dejó de diezmar, pues comience a partir de ya o a más tardar el próximo domingo. Gloria a Jesús. A partir de ya, dice el hermano Jaime. Amén. Entonces, muchas veces queremos ser restaurados sin santificarnos, pero por eso no puede ser posible. Todo es un proceso. Es necesario también como administradores, ¿verdad? Aleluya. Es necesario atender el culto y la adoración. En el tiempo de Nehemías también el culto y la adoración se había quitado, se habían cerrado las puertas. Ya no había culto, ya no había quien dirigiera. Bueno, dijo Nehemías, voy a restaurarlo otra vez. Otro paso que dio Nehemías para santificar al pueblo y honrar el nombre de Jesús fue evitar, ¿verdad?, que se hiciera todo tipo de trabajo en sábado. Dijo: ya no se trabaja más, este sábado se va a necesitar, se va a ocupar para otra vez volver a abrir la iglesia, que otra vez sean los cultos, que haya adoración, que haya palabra, que haya alabanza. ¿Sí? Entonces él se daba cuenta pues que en ese día pisaban lagares, acarreaban manojos de trigo, movilizaban cargamentos de uvas, higos y mercancías para venderlas, ¿verdad? Venían gentes a vender pescado desde el Mediterráneo, ¿verdad? Es decir, el sábado era día de mercado, de trabajo, en lugar de dedicarlo al Señor. Y sabe una cosa, hermano, eso mismo hacemos nosotros a veces. Ahora, ya ahorita en la actualidad, el primer día de la semana pues ya no es el sábado, es el domingo. ¿Y qué hacemos el domingo? Se nos hace bien fácil y muy común y muy habitual estar falta los domingos a la iglesia. ¿Por qué? Porque voy a trabajar, tengo que ir a trabajar, no me fue bien la semana. Tengo una salida con los amigos, quiero llevar a la familia. Hermano, yo no digo que de vez en cuando usted pueda hacer eso. No vamos a ser legalistas, pero le voy a decir algo. Hay personas que ya se les hace una costumbre. Se les hace costumbre estar falte domingo tras domingo. Ya no sienten feo, ya no les redarguye, ya no se sienten mal. Es normal, y luego se excusan esto: todos los días son del Señor. Sí, todos los días son del Señor, pero hay un día donde tú te tienes que venir a congregar con tus hermanos en unidad, ¿sí? A confraternizar. Es necesario, es por tu bien. Hay beneficios de congregarte con los hermanos, de que te conozcan, de que al rato te ayuden en sus problemas. Mira, hermano, hay gente que viene cada venida de obispo y viene nada más cuando tiene necesidad, que ya le llegó la enfermedad, que ya le llegó esto, o que necesitan dinerito. Pero de que los hermanos, acabo que es mi iglesia, me junten una ofrenda. No, hermano, tú no eres dueño de un lugar donde tú no permaneces. Tú eres un visitante de vez en cuando y no se tiene obligación cuando no eres parte de. No te sientas mal si no te quieren dar.
Es que no eres parte, estás buscando solo los beneficios, estás siendo convenenciero y eso no debe de ser. Debes de venir a buscar a Dios por amor y ser constante, hacerte familia, hacerte parte de la familia de Cristo. Y entonces sí, nos vamos a sentir todos con la responsabilidad de cobijarte, de darte, porque eres parte de nosotros, eres nuestro hermano, eres nuestra hermana, que nos dueles. Pero si nunca vienes, no llegas ni a pariente lejano, ¿cómo te voy a dar? ¿Sabrá Dios en qué te vayas a gastar el dinero? A lo mejor ni es para lo que dices. Y pues no, ¿verdad? Es necesario, hermano, atender al culto y a la adoración. Fíjese que cuando estaba estudiando esto, rápido se me vino a la mente, yo sé que fue el Señor. Y era lo que yo les decía hace ratito, el diablo te destruye con tus mismas armas. Y algo que tiene bien cautivo al cristiano, y a todos nos tiene así, y le digo que con conocimiento de causa porque lo he vivido, trabajando para el Señor, que ya predico, que ya estudio, que ya estoy en alabanza, que me voy al ensayo, que el servicio, la confraternidad, que la de varonas, que lo de varones, que de niños. Y es una de trabajar y de eventos que decimos, estamos en la voluntad de Dios. Hermano, avívese. ¿Quién le dijo a usted que eso era estar en la voluntad de Dios? Yo no digo que es malo, pero si te está quitando tiempo para que tú estés en oración, para que tú estés en ayuno, para que tú estés en tu casa con tu familia, en tu culto devocional, eso no es de Dios. No pienses que el llenarte de actividades en la iglesia ya estás en santidad y va a venir Cristo y te vas. No, hermano. Sé inteligente, apercibe en qué momento Satanás te está destruyendo con tus mismas armas. Trabajas tanto para el Señor que te llega la prueba y la lucha y ¡fum!, te caes. Y dices, qué triste, ¿y yo qué trabajo para Cristo? No, hermano. Decía un pastor en su lecho de muerte, si el Señor me permitiera vivir, pasaría menos tiempo en el servicio y más tiempo en la oración. Porque la oración es lo que te hace estar en comunión con Dios. Cuando tú estás en comunión con Dios, el Señor habla contigo, tú hablas con Él, se comunican y Él te dice, quiero que hagas esto, quiero que hagas el otro y quiero que hagas aquello. Pero cuando nada más estamos sirviendo sin recibir indicaciones desde arriba, ¿quién te dice que lo que estás haciendo es lo que Dios quiere que tú hagas? Es lo que tú quieres, tu carne, tu pasatiempo, se podría decir. Mira, hermano, hace unos años atrás estuve viviendo un momento de mucha angustia, de desesperación, de problemas. Estoy hablando de varios años atrás. Y dije, ¿qué voy a hacer para no sentirme así? ¿Qué hago? Dije, ya sé lo que voy a hacer porque necesito contrarrestar esto que traigo. Me voy a meter a servir al Señor en todo lo que pueda. No, hermano, en todo andaba metida yo. En todo, clases, predicaciones, iglesia, ensayos interminables. Y yo así y así. Pues yo nunca dejé de sentirme mal. Yo no dejaba de tener las pruebas y las luchas. Yo no dejaba de tener, ya no le digo miedo, pánico. Sentí un pánico aterrador. Un pánico que ya era ofensa a Dios. ¿Por qué era ofensa? Porque sentía que era más mi miedo, más grande que el poder de Dios. Entonces yo estaba ofendiendo a Dios. Recuerdo que en un momento de desesperación corrí con la hermana Gloria y le dije, hermana, tengo mucho miedo. ¿Qué tienes miedo? Le dije, no sé, tengo miedo. Le dije, pero ya no es miedo, es terror, es pánico. Le dije, ¿y qué haces, Minerva? Hermana, yo me la paso sirviendo a Dios casi las 24 horas del día. Y me dijo la hermana, ese es tu error, porque te estás escondiendo en el trabajo. Ponte a orar, me dijo. Ponte a orar, ponte a leer la Biblia. Y dije, es verdad. Estoy ocupando mi tiempo y estoy dejando la comunión con Dios. Es necesario, hermano, que empieces a orar más y a estar más en comunión con Dios.
Ese es un medio de santificación. Aleluya. Analiza tu vida, analízate, porque el Señor ya viene pronto. Dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir, hermano, que se ponga de pie.